Saludo en Cristo Jesús. Permanece y persevera en la palabra, te da la bienvenida a este 31 de enero, día en el cual pedimos a San Francisco Javier, presbítero, y a San Juan Bosco, presbítero, que intercedan por cada uno de nosotros, especialmente Don Bosco, como se conocía en su tiempo, para que a través de su intercesión la juventud encuentre el camino, la verdad y la vida, que en este día, al concluir el primer mes del año, busquemos ser personas agradecidas, personas que, agraciados con Dios, nos alegramos y nos gozamos de todas las actividades realizadas. Le pedimos perdón también si nos equivocamos en alguno de los días de este primer mes del año, para que al sentirnos perdonados, amados y agradecidos con Dios, podamos adentrarnos y prepararnos a un mes nuevo. Hoy escuchemos del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo le apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un momento en las palabras escuchadas. En el Evangelio escuchado se presentan dos obras milagrosas realizadas por Jesús: la curación de una mujer que padecía flujos de sangre y la vuelta a la vida de la hija, muy joven, de un jefe de la sinagoga. El relato, que intercala los dos hechos, quiere mostrar el poder salvador de Jesús, esto es, la manifestación del reino prometido que ha llegado a los hombres. Con el trasfondo de una meditación sobre el dolor del hombre, el relato contrasta el hecho de la dureza de la vida, cuya expresión directa es la enfermedad, y el desconcierto que produce la muerte, con el poder de Dios. Jesús aparece como el Señor de la vida,
que nos suministra ya desde aquí, desde la tierra, la eternidad. Jesús tiene que luchar no solamente contra el dominio del mal físico, sino contra el mal espiritual que afecta a la sociedad, la libertad, la autonomía de las personas. Libra una lucha contra el poder ejercido por jerarquías acostumbradas a beneficiarse del sufrimiento y las dificultades de los demás. El restablecimiento de la salud y la vida no resuelven todos los interrogantes, porque el misterio de su existencia en el mundo está solo en la mente de Dios. Pero el texto prueba que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Jesús, Hijo del Padre, Hijo del Dios viviente, es compasivo y misericordioso con quien sufre, los pobres, los abandonados, los tristes, los fracasados, los enfermos. Siempre hay una reserva de fe que hace que surja la esperanza de recuperar la salud y la vida. Tener eso claro o saber que Dios existe no es suficiente. Es necesario tener una fe firme y activa, como en el caso de la mujer de los flujos de sangre, que hizo todo lo posible por aproximarse a Jesús para tocarlo. En ese recorrido tortuoso fue curada. Jesús no solo nos cura de la enfermedad, también nos libra de la carga del pecado. No podemos quedarnos en lo superfluo o atados con lazos sutiles al mal. En las manos de Dios está nuestra sanación. Es un hecho que no nos tiene por qué tomar desprevenidos. No podemos estar encadenados a una fe siempre frágil, encerrada en los límites de nuestros temores. Hemos de enfrentarnos con las situaciones que nos superan. El propósito de una sanación es restaurar el orden primero querido por Dios. 12 años en que era casi una nada, excluida, señalada con el dedo, sin contacto físico y menos afectivo. Esta mujer, violando la norma que impedía que los impuros compartieran con los demás el aire, la luz, el sol, osó acercarse a Jesús y tocarle el vestido. El relato concluye: inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado, no solo de una enfermedad, quedó libre también de las opresiones de la sociedad. En el caso de la hija del jefe de la sinagoga, a la voz de Jesús que le dice levántate, la niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Junto al poder de Jesús había actuado el riesgo de creer. Brotaron con fuerza nuevas perspectivas de vida para esa jovencita. Señor, bendice y santifica nuestras vidas. Señor, sana a quienes han sido heridos por las ofensas, los insultos, las provocaciones de los demás. Da al pecador deseos de pedirte perdón, y a nuestros hermanos enfermos, cualquiera sea su enfermedad, sánales como tú lo sabes hacer. Y danos vuestra bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día. Dios te bendiga y te acompañe. Feliz terminación del mes de enero y te auguro éxitos en el próximo mes de febrero. Dios te bendiga y te acompañe.